Gracias. Bueno, nos vamos a Florencio Varela, Sí. porque terminó el acto del gobernador Kicillof, que me parece que ya está ahí. Ya está conectado para escucharnos. A ver, gobernador, Sí, ¿cómo sí. le va? Un gusto. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo anda? Bien, bien, ¿Cómo bien. anda? Acá ¿Bien? Bueno, Bien, gobernador, bien, una tarde... sí. En una tarde, cuente. Lo escuchamos. Por No, favor. una tarde intensa, además muy importante. Hicimos una convocatoria hace poquito tiempo, hace 3, 4 días, será Andrés. Estoy acá con Andrés Watson, intendente de Varela. Sí. Hicimos una convocatoria a una jornada de discusión en 10 comisiones sobre diferentes temáticas, con carpas, bueno, y abrimos una inscripción que se vio totalmente desbordada. La verdad que teníamos ayer a la tarde como 9.000 inscriptos, cada uno distribuido por las comisiones que les interesaban, y bueno, y hubo más de 35.000 personas, así que la verdad que un plenario fantástico de militancia, de discusión, también de las multisectoriales que vienen llevando adelante en la provincia de Buenos Aires desde que asumió Milei, con aquellos que van siendo, llamémoslo así, víctimas de las diferentes políticas que lleva adelante. Y bueno, eso no tiene otro destino que ir sumando cada vez más y más gente, porque sectores productivos, los empresarios pymes de la provincia de Buenos Aires, la producción, también pequeños productores rurales, trabajadores, estudiantes, universitarios. Bueno, hubo una reunión, una mesa sobre género, pero bueno, todo desbordado de compañeros y compañeras, de gente que se acercó con y sin organización política, pero bueno, evidentemente había una necesidad grande de discutir, de compartir, de pensar, de analizar y también de proponer. Cada una de las comisiones tuvo sus propias conclusiones. Todo esto se fue juntando centralmente y bueno, eso saldrá pronto publicado, pero bueno, una jornada, como decía, de reflexión. Y después 10 puntos que los llamamos el pacto es con el pueblo, que vendría a presentarse en un momento donde, bueno, no sé si se hará o no el pacto de mayo de Milei, pero que presenta cuáles son las necesidades, las inquietudes y el horizonte del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que tiene muy poco que ver con los 10 puntos de Milei. Claro. A ver si esta pregunta salió en la jornada y si no, igual se la quiero trasladar a usted, que tiene que ver con cómo plantearse reconquistar quizás esos sectores más vulnerables que votaban peronismo y que en la última elección decidieron ir por la opción de Milei. Me imagino que es una pregunta, un planteo que se hace de acá en adelante y en el marco de reconstruir otra propuesta y de reorganizarse. ¿Cómo reconquistar esos sectores? No, por supuesto. Yo, para aclarar un poco algo que se discutió en las mesas y también lo planteábamos, una situación paradójica o llamémoslo de contraste, porque acá en la provincia de Buenos Aires la elección se ganó por 20 puntos, las generales, y luego también por una diferencia menor se ganó en el balotaje. Es decir, que acá en provincia de Buenos Aires, si bien tiene una composición heterogénea, yo te diría que siendo el 38% del padrón nacional, las ideas de Milei y sus propuestas tampoco se impusieron. Hay una mayoría, más allá, como te decía, de la distribución, y particularmente en determinados distritos, donde claramente ya desde la campaña en nuestra provincia quedó claro que por más malestar, por más dificultades que hubiera, lo que estaba planteando Milei no era la salida. Lo que no significa, por supuesto, reconocer, lo que no significa discutir y debatir para construir una alternativa de acá en adelante. Y lo otro que te quiero decir es que la verdad que en provincia de Buenos Aires también empieza a quedar muy claro que aún lo que propuso Milei durante su campaña electoral, que bueno, que en aquel entonces se acordarán que era dolarizar, que no ocurrió,
y menos mal, o lo que decía de vouchers para todas las escuelas, dinamitar el Banco Central. Bueno, todo eso no ocurrió y también planteábamos recién. No es cierto que el ajuste, porque Milei lo repite, bueno, esta vez el ajuste lo votó la gente, no es verdad. El ajuste era para la casta y lo que se está viendo en la campaña. Pero sí, lo que se no, está viendo en y la aparte realidad, cosas inconsistentes, gobernador, como por ejemplo viajar a España a un acto político del paladar del presidente, cuando en realidad me parece que el presidente lo que tiene que hacer es representar a la República Argentina en una agenda que tenga común a los argentinos. Y esto no para darle pasto a usted, sino porque en realidad forma parte también de este desaguisado fenomenal al que asistimos con este gobierno. Pero lo quiero llevar a la agenda del peronismo y de lo que pasó también en los últimos años y de lo que está investigando la justicia. ¿Cómo ve usted la investigación judicial que se está haciendo con la cuestión de los dirigentes sociales, de los comedores y de todo lo que se está hablando o trascendido, porque los que hay hasta ahora son trascendidos, respecto de la investigación judicial? ¿Cómo advierte usted el tema? Mira, en primer lugar, como les pasa a ustedes, no conozco, más allá que por cuestiones de la prensa, de los medios, cuáles son los detalles, cuál es la magnitud. El otro día leía, no sé, que había decenas de miles de comedores y que había teóricamente 60, números que todavía no están claros. No está claro. Lo que es obvio es que si hubo alguna irregularidad, obviamente hay que perseguirla y hay que esclarecerla y hay que castigar a alguien si ha hecho algo que no corresponde. Pero me parece que acá, por lo menos por lo que vengo leyendo, como el gobierno nacional viene cortando muy fuerte los fondos a todo tipo de acompañamiento a los sectores más vulnerables, a veces uno se pregunta si esto no tiene que ver más con esa cuestión que con casos que hayan encontrado. Nos preguntábamos. Por supuesto que si hay irregularidades hay que condenarlas, pero también hay que conocer cuál es la magnitud, cuál es el alcance y por supuesto que si esto se utiliza en un momento donde, mira, hoy comentaba un dato que nos tiene muy impactados en provincia, en una reunión con UNICEF, que nos mostraban sus estimaciones sobre pobreza e indigencia infantil en niños, niñas y adolescentes, y lo que encontraban era que había un aumento de 20 puntos tanto en pobreza como indigencia. Es un salto que no se registra en toda la serie. O sea que esos son los efectos de la política económica vinculada a la devaluación, a planchar los salarios y jubilaciones y al mismo tiempo dejar que los precios sean absolutamente cualquier cosa. Entonces yo creo que más bien el gobierno, o al mismo tiempo si quiere, pero debería estar preocupado en reforzar aquello que tiene que ver con la comida y con los problemas de acceso. Nosotros en Provincia de Buenos Aires, con esto termino, nosotros tenemos el servicio alimentario escolar, que son los comedores escolares. En la Provincia de Buenos Aires, a más de 2 millones de pibes y pibas se les da alimento en las escuelas, pero también un módulo alimentario para la seguridad alimentaria, ¿no? que lo retiran y lo llevan a sus hogares. Eso, para que tengas alguna idea de magnitud, para que tengan 55.000 millones de pesos por mes, o sea, 600.000 es la inversión por año, es la inversión que tiene a precios de hoy la provincia de Buenos Aires, triplicamos el financiamiento. Y el gobierno nacional también tiene un programa con que reforzaba también en la etapa anterior los comedores escolares de todas las provincias para toda la Argentina. Tiene un presupuesto de 47.000 millones de pesos y de eso ejecutó 0. Claro. O sea que ahí ves la diferencia. Entonces, y eso no tiene que ver con ninguna denuncia, tiene que ver con una decisión política de recortar fondos a jubilados, a la obra pública, a las provincias argentinas y también a todo tipo de acompañamiento que tenga que ver con
con lo social. Mucho se habló en estos últimos días y semanas del famoso Pacto de Mayo, digo. Desde que lo anunció Javier Milei, ¿a usted lo llamaron? Que no sabemos si va a ser mayo, junio, julio o en qué mes del año, pero ¿lo llamaron a usted o sabe si lo llamaron al resto de los gobernadores? Estos últimos días estuvo reunido con Nacho Torres y con Puyaro. ¿Fueron llamados los gobernadores para consensuar esos puntos del pacto o no? No, para consensuar los puntos no, los puntos se presentaron como 10 puntos cerrados y prefabricados por el propio Milei. Yo sí tengo que hacer un análisis, hay algunos de esos puntos que no están muy en discusión porque son cuestiones que están en la Constitución, por ejemplo el derecho a la propiedad. Hay un punto que dice respetar el derecho a la propiedad. Yo le quiero explicar a Milei que eso está en la Constitución Nacional, está consagrado por la Constitución, todos juramos por la Constitución, pero además que si alguien no respeta el derecho a la propiedad, va preso en la Argentina. Así que sería raro ir a firmar algo que eso es redundante o tonto para firmar. Luego, sigo, varios de los otros puntos son parte de la plataforma de Milei. Entonces, por eso lo plantea como un pacto de adhesión, como que hay que ir y firmar, porque, bueno, evidentemente uno no está de acuerdo y si no es llamado a modificarlo, no es un pacto. Un pacto es algo entre dos partes o más que se ponen de acuerdo. Y esto no tiene nada que ver, muchos de los puntos son del consenso de Washington, plantea la privatización, por lo menos en parte, del sistema de jubilaciones, fracasos absolutos. Yo sé que el presidente trabajó, creo que en una FJP, en una de estas que tenía la jubilación privada y tendrá todavía vínculos o algo parecido, pero la verdad que los demás no, y no son cosas que estén en discusión. Así que no es un pacto porque no implica discutir qué puntos sí, qué puntos no, y ponerse de acuerdo. No es de mayo, aparentemente, porque no se va a hacer en mayo, y nosotros, la verdad que contrapusimos esa idea, la posibilidad de puntos que sí son de interés de la provincia de Buenos Aires, que por supuesto que si nos convocan ya tenemos 10 puntos, hoy se ha votado acá 10 puntos, 35.000 asistentes, así que bueno, se sentaría entonces si le dejan poner los puntos que usted lleva. Es decir, si esto pasa a ser un consenso, se habilita a ser un consenso, se sentaría para plantear otros puntos o modificarlo. Cada vez que me convocaron, tienen fotos que atestiguan que cada vez que me convocaron, asistí institucionalmente, por supuesto. Lo que pasa es que fue bastante frustrante, pero bueno, por supuesto, y llevaremos propuestas, lo que sí. Gobernador, perdón, termine. Sí. No, sí, no, si me convocan a firmar algo que está cerrado, que está cocinado y que tiene que ver con las creencias de Milei, no con las posiciones del resto, porque eso también yo quiero decir, Milei fue votado, ganó en el balotaje, pero como te decía, acá en la provincia de Buenos Aires, nosotros, el intendente, nosotros también hemos sido votados, y entonces también tenemos un mandato, también tenemos ideas, también tenemos convicciones, y me parece que hay que respetarse mutuamente. Igual la cuestión hay que respetar la Constitución, el federalismo, los derechos. No, parece más cotillón de la política que otra cosa esto, la verdad, no es algo que sustancialmente le va a cambiar la vida a la gente. Mire, yo lo quería llevar a un tema, porque me interesa en su doble condición de gobernador y además de economista, saber qué es lo que piensa usted y cuál es el diagnóstico fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires. No los voy a dar, porque es muy doloroso, pero yo tengo los nombres de dos empresas que ya una suspendió 60 y pico de trabajadores y la otra pagándole el 70% del sueldo, y la otra, son dos empresas de primer nivel, En las dos uno puede encontrar artículos en los supermercados. ¿Estamos? Son empresas de primera línea que están en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo advierte usted esta cuestión? ¿Qué está pasando hoy en las fábricas con el tema de despidos y suspensiones? Mira, yo te explico. Todo esto es atribuible al gobierno de Milei y su política económica, que no es ni liberal libertaria, ni austríaca. Es un plan de ajuste ortodoxo, convencional, como el que se hizo varias veces en la Argentina. Y esto, además, tengo evidencia muy clara, como que el ministro Escaputo, que fue ministro de Macri, el ideólogo es Sturzenegger, que fue presidente del Banco Central de Macri, o sea, que ninguno de ellos ni en austríaco, ni liberal libertario, ni nada parecido. Claro. Y
Y lo que tenemos acá es que han bajado, bajado muy fuerte el salario, jubilaciones, 25% aproximadamente salarios y jubilaciones, han soltado los precios de los sectores concentrados y el resultado de eso es que cayeron los ingresos, cayó el consumo, cayó la demanda y entonces se generó una recesión que es la que estamos viendo. 40% cayó desde que llegó Milei la construcción, 21% la producción industrial. Son números que tienen pocos precedentes en la historia argentina. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora esto se está reflejando en despidos, suspensiones, cierre de turnos. Vos decías, no quiero nombrar las empresas. Bueno, yo puedo nombrar algunas. Chango Más, hace poquito, FATE, FB, la de sanitarios. Esa es una de las que tenía yo. Acapol es la otra, que es la que hace Poxipol, Claro. el conocido Poxipol. Acapol es otra de las empresas que... Y FB también la tengo yo. Que, Bueno, en el rubro de la construcción se habla a nivel nacional de 100.000 despidos, eso debe ser más de 40.000 en provincia de Buenos Aires. Ya las estadísticas muestran 70.000 pérdida de puestos de trabajo, despidos en sectores registrados. Así que si agregamos a eso privado registrado, para que vean a quién está atacando el sector privado. Entonces, después hablan de 15.000 despidos nacionales esto. En el sector público ya tenés 85.000 y esto no contempla todavía los despidos del sector informal. Entonces, está siendo muy fuerte y vos fíjate que esta sería una segunda ronda, porque ya la pérdida de las Perdón, ventas- gobernador, ¿son 85.000 sin contar la construcción? Sin No, contar contando la construcción. contando la digo, construcción. formal. Formal. Ok, perdón. Hoy le preguntaban Entonces- temprano... perdón, ¿quiere terminar? No, que Ah. bueno, que ahora aquellos que empiezan a perder salario, más jubilaciones, más los que pierden completamente su fuente de trabajo, y bueno, menos consumo, menos demanda, y eso va a generar otra vuelta en la producción y en el comercio. Sí. Así que la verdad que hoy concurrieron muchos empresarios de la provincia de Buenos Aires, además de trabajadores, a contar estas situaciones que se van reproduciendo. Para Por hacer una supuesto que- última, sabemos que se tiene que ir en breve, pero para hacer una última respecto de lo que mucho se habló esta última semana, las fotos de Axel Kicillof, que estuvo con el gobernador de la provincia de Santa Fe, que estuvo también con el gobernador de la provincia de Chubut, con Nacho Torres, y mucho se especuló acerca de esas fotos, significaban tal vez pensar a futuro en algo más En un nacional, en un rearmado y en Axel Kicillof como algo a nivel nacional. Bueno, voy a decirlo porque está en las redes sociales, digo, también hubo cánticos en el acto de recién respecto de Axel presidente. Quiero preguntarle acerca de esto también. No, mirá, la verdad que más lejos no podemos estar de una campaña electoral. Acaba de empezar el gobierno de Milei. Creo que uno tiene unas responsabilidades muy grandes, tanto acá Andrés que me acompaña, en Florencio Varela, que vos pensás que todos estos problemas de acceso a los remedios, de acceso a la alimentación, de dificultad de trabajo, recaen en los intendentes como primer mostrador, en el gobierno de la provincia, y tenemos un gobierno nacional. Ahora me remito a la cuestión más de otras provincias. Un gobierno nacional que dice, bueno, que se arreglen como puedan. Nos pasó a nosotros en Bahía Blanca, con la presencia física incluso del presidente. Hubo un tornado, hubo vientos huracanados, se volaron techos, se rompió, y no solo ahí en el sur de la provincia, sino que esto atravesó buena parte de la provincia. Fue el presidente y dijo, bueno, arréglense con lo que tienen, cual. como puedan. Tal cual. Entonces, esto le está pasando a todas las provincias argentinas y la verdad que yo creo que se va a reproducir. Una parte se ve en fotos, otra en conversaciones permanentes entre todos los gobernadores de todos los signos políticos, porque lo que uno observa es que después de que se le cayó la ley ómnibus, el presidente dijo voy a fundir a todas las provincias y empezó a recortar más fondos sobre los que se pierden por la caída de la recaudación en base a la recesión. Bueno, y eso Entonces, derivó, que yo lo empezamos a explicaba hace hacer- un rato, eso derivó también en que ustedes, los gobernadores, tuvieran que ajustar, ¿no?, la parte impositiva, aumentarla, más allá de lo que lo tenía previsto, y los municipios también.
Por eso la gente también se está quejando, porque dice que los impuestos, tanto municipales como los impuestos provinciales, se han ido por las nubes. Bueno, pero evidentemente advierto yo, y que creo que como mucha gente, que al no tener los fondos de la nación es un poco difícil. No sé. No, en el caso de la provincia de Buenos Aires, aunque hubo algunas modificaciones aprobadas por la legislatura provincial por unanimidad, por todas las fuerzas políticas, esto ocurrió en diciembre, así que lo que se está aplicando hoy tiene que ver con decisiones tomadas en diciembre y la verdad que claro, cuando uno mira, aumentó 200%, pero un impuesto, una tasa comparada con la del año pasado, donde hubo una inflación a esta altura ya cercana al 300%, hay muchos de esas contribuciones que aumentaron por debajo de la inflación. Lo que pasa es que ahora, con lo que se fue el alimento, con lo que se fue el alquiler, con lo que se fue ahora los tarifazos de Milei, con lo que se fue el transporte, y obviamente pesan aún cuando en términos reales lo que se ve es una caída, aún así uno comprende y entiende que el peso es más grande, dada la situación general de caída de los salarios, de recesión, de aumento de los precios, de regulaciones económicas. Bueno, vieron lo de las prepagas, aquel que podía. Acá en la provincia de Buenos Aires, 80% del sistema es público de salud. Pero bueno, en la ciudad de Buenos Aires es al revés, 80% es privado o no público y el resto responsabilidad del Estado. Así que está siendo una situación muy complicada por donde se mire. Sin duda. Por eso hoy en el plenario lo que se planteaba es, bueno, ¿cuál es el origen de estas medidas? El DNU de Milei, el DNU 70, que desreguló buena parte de actividades económicas muy concentradas, que esto determinó aumentos de los precios desmedidos, entonces contra el DNU, contra la ley de bases, que ahora se está tratando en el Senado de la Nación, y bueno, acompañar a los senadores y senadoras para que no aprueben políticas que perjudican a la provincia de Buenos Aires, al sector productivo, bueno, cada una de las cosas. No tenemos tiempo, pero lo podríamos charlar. Gracias, gobernador. La próxima. Bueno, esperemos que haya una próxima en el corto plazo para poder charlar acerca de todo lo que vaya a pasar. Gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. Un saludo.